Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga, gusto en saludarles. Muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos sean a su clase de Hechos de los Apóstoles, una nueva cursada, una nueva materia que con el favor de Dios estaremos llevando a cabo en esta segunda mitad del segundo trimestre. Damos gracias a Dios por permitirnos seguir escudriñando su palabra y encontrar en ella la revelación de Dios. Es apasionante ir descubriendo cómo el texto bíblico sigue siendo actual, sigue siendo vivo, sigue siendo palabra de Dios, ¿verdad? La revelación de Dios a través de su palabra. Así que bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva aventura de aprendizaje. Confío en el Señor que pueda ser provechosa para todos nosotros. Y bueno, abordar un libro maravilloso como es el libro de Hechos, se considera un bestseller de la literatura bíblica junto con el libro de Apocalipsis. Son dos libros increíblemente bien escritos y que de alguna manera transmiten una enseñanza muy profunda, ¿verdad? De lo que significa, en el caso de Hechos de los Apóstoles, bueno, la teología de la iglesia, ¿verdad? Cómo la iglesia se fue formando a través del tiempo. Así que bueno, pues antes de dar inicio a la materia, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición para que Él nos acompañe. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por darnos, Señor, esta oportunidad de poder disfrutar una nueva cursada. La ponemos en tus manos, danos sabiduría, danos entendimiento, danos, Señor, de tu amor y permite que podamos ser edificados en ella. Eh, que esta pasión por descubrir tu voluntad en el texto sagrado, Señor, no mengue en cada uno de nosotros. Pedimos que nos acompañes durante todo este tiempo que durará la materia y que seas tú, Señor, quien guíe nuestros pensamientos para seguir amándote a través de tu palabra. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a una clase que en esencia aborda un libro increíblemente maravilloso, un libro que nos cautiva por la narrativa que el autor le imprime a este texto, una narrativa que nos cautiva desde el primer momento, ¿no? Con unas narraciones increíblemente impactantes. Y bueno, que de alguna manera el autor del libro de Hechos de los Apóstoles tenía muy bien definido qué es lo que quería compartirnos, qué quería darnos a conocer a través de este texto sagrado. Así que bueno, la clase constará, lo que vamos a ver en clase es, en esta primera parte, haremos un abordaje general de los aspectos más importantes que debiéramos o deberíamos conocer sobre el libro de Hechos. Vamos a hacer entonces abordaje previo con todos los aspectos introductorios que nos darán una panorámica general de lo que puede tratar el libro, ¿verdad? Y de esa forma, bueno, conocer claramente la intención que tenía el autor para compartirlo. Importante este abordaje introductorio porque con base en este abordaje es como nosotros iremos comprendiendo el contenido del libro. Posterior a esto, ¿verdad? Estaremos abordando de manera exegética, narración tras narración, y vamos a ir explicando cada uno de los aspectos más importantes que se dan, ¿no? Estas narraciones que tienen que ver con la encomienda, que tiene que ver con ah, Jesús subiendo al cielo, dos varones con vestiduras blancas, Pentecostés, el nombramiento de un nuevo discípulo,
en fin, ¿no? Vamos a ver personajes importantísimos como Pedro, como Santiago, como Juan, como Cornelio. Vamos a ver personajes como Simón el Mago, vamos a ver personajes como el eunuco etíope, vamos a ver personajes como este Felipe, ¿verdad? Eh, se me fue el nombre, el primer mártir, Esteban. Vamos a ver Esteban. Y finalmente estaremos hablando mucho de Pablo o de Saulo, ¿no? Entonces, vamos a ir descubriendo las enseñanzas más importantes que el autor quiso darnos y las iremos descubriendo de a poquito. Así que van a tener que tener su Biblia a la mano, van a tener que consultar algunos comentarios, van a tener que me parece que va a ser muy deliciosa la enseñanza en ese sentido. Oh, esta es la única materia que al menos yo doy que hacemos este ejercicio, ¿verdad? De ir narración tras narración. Así que bueno, espero que la disfruten y que podamos sorprendernos de los regalos que Lucas nos tiene guardado en la lectura de Hechos de los Apóstoles. Bien, entonces vamos a abordar la primera parte que tiene que ver con, evidentemente no vamos a acabar todo el libro porque no nos da, porque hay que irlo comentando. Entonces vamos a ir vamos viendo hasta dónde podemos llegar, ¿les parece? Hasta dónde podemos abordar las narraciones. Muy bien, voy a compartir con ustedes la pantalla para guiarnos con la presentación y entonces poder eh, llevar el hilo de ideas. Bien, el libro entonces que vamos a abordar es un libro que se le ha denominado, así están en nuestras Biblias, aparece en las listas como Hechos de los Apóstoles. ¿Qué, qué nos ofrece este libro? Bien, a manera de introducción empezaremos diciendo, en cierto sentido, Hechos es el libro más importante del Nuevo Testamento. La verdad pura y simple es que si no contáramos con este libro, no tendríamos ninguna información acerca de cómo se desarrolló lo que se le conoce como la iglesia primitiva, fuera de lo que podríamos nosotros haber deducido, entendido, visto entre líneas de lo que Pablo pudo haber escrito en sus cartas. La importancia que tiene Hechos, queridos alumnos, es que condensa de una manera cautivante, como dije, de una manera echando mano de la narrativa, condensa cómo es que se dieron, cómo es que, s- que este fervor o este furor, ¿verdad?, que se tenía sobre el mensaje de Jesús fue tomando forma, ¿no? Y fue convirtiéndose en lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva, es decir, el conjunto de hombres y mujeres que empiezan a aceptar por fe el mensaje de Jesús y comienzan a interpretar por qué Jesús muere como muere y por qué Jesús resucita. Entonces, la iglesia primitiva va a desarrollar su teología a partir de la resurrección y eso el libro de Lucas nos lo platica. Casi siempre le hemos llamado a este libro los Hechos de los Apóstoles. Pero la verdad es que el libro, el título no le hace honor al contenido del libro. ¿Por qué? Porque el libro, en primer lugar, no nos da toda la información de todos los apóstoles, ¿verdad? Ni tampoco pretende darnos un relato exhaustivo de lo que hicieron los 12 apóstoles. Fíjense ustedes que, como vamos a ver cuando hagamos la exégesis del texto, que al inicio de las narraciones de este libro aparecen los 12, pero después desaparecen muy pronto. Este,
no se les vuelve a mirar. En alguna u otra narración se les nombra, ¿no? Pero no, ya no por nombre. Ahora solamente se les nombra por nombre al inicio del libro. Eh, Luego aparecerán solamente Pedro y Juan, ¿verdad? Como personajes importantes, ¿no? Pedro y Juan. Y después terminará con un discípulo que ni siquiera conoció a Jesús, ¿no? Que es el apóstol Pablo. Así que Hechos no pretende, o al menos el título, no pretende darnos información de lo que hizo Bartolomé, de lo que hizo Mateo, de lo que hizo Tomás o Simón el Celote o el nuevo discípulo, ¿verdad? Que se elige en sustitución de lo que es Judas Iscariote, ¿no? Matías, no sabemos más de Matías, solamente lo tenemos en esa narración de la elección y después no sabemos más quién fue Matías. Bueno, aparte de Pablo, solo se mencionan tres, salvo en la lista que aparece en el capítulo primero, como lo he mencionado. En Hechos 12:12 dice que hay una frase que Herodes mandó a matar, a ejecutar a Santiago, el hermano de Juan. Tenemos ahí otro discípulo, pero solamente es como una referencia. Juan aparece algo más en la narración, pero nunca habla, ¿no? El apóstol Juan aparece siempre junto a Pedro y como vamos a ver, solo aparece, pero nunca dice nada. El que habla, el que lleva la voz cantante es Pedro. Así que el libro nos da solo verdadera información de un apóstol que consideramos que la tradición de la iglesia le concedió una importancia relevante, llamado Pedro o Cefas, ¿verdad? Pero que a la mitad del libro también desaparece. Bien, desaparece y toma papel protagónico el apóstol Pablo, ¿no? Que como dije, no fue discípulo de Jesús, no fue alguien que lo haya conocido, que hayan estado juntos, no lo fue, pero casi la mitad del libro, más de la mitad del libro, Pablo empieza a tomar una figura importante. Vamos a ver ahora qué, qué propuesta se da para cambiarle el nombre a este libro. En el original, cuando nosotros vemos los originales de los títulos de los manuscritos más antiguos, no existe la palabra los, el artículo, perdón, el artículo los, que va delante de la palabra hechos. Entonces, eh, ya después se colocó, alguien le colocó como para darle la forma. Una traducción correcta del título podría ser Hechos de varones apostólicos, ¿no? Hechos de apóstoles, podríamos decir en otra frase, hechos de varones apostólicos o hechos de apóstoles. Y lo que pretende es darnos una serie de hazañas típicas de las figuras heroicas de la iglesia primitiva. A ver, esto tiene que ver mucho, hermanos, con la mentalidad que tenían los judíos de tener también sus propios héroes, ¿verdad? Baste mirar el libro de los jueces para darnos cuenta que se consideraban héroes a los jueces y entonces se ensalzaban sus acciones y sus figuras, ¿verdad? Para por reconocer lo que los jueces hicieron a favor del pueblo. Bueno, Hechos de Apóstoles también quiere resaltar cuáles son estas hazañas, no de todos, insisto, pero sí de algunos apóstoles que le dieron peso y sustento a la formación y a la conformación de la iglesia primitiva. Bien, entonces abordemos el tema del título antes de otra cosa. El título que aparece en los mejores manuscritos griegos, los manuscritos más antiguos, es solamente Praxis Apostolon, que significa, como dije, hechos de apóstoles. Originalmente, al menos en los manuscritos más antiguos, solo se menciona de esta forma. También en otros manuscritos se maneja una variante.
alguien copió en otro manuscrito y le agregó algo. Y entonces en otros manuscritos se lee Hai Praxis Ton Apostolon, que significa ya lo que conocemos como los hechos de los apóstoles. Otra traducción o otra variante que existe sobre el título es Praxis ton agion apostolon, que aquí le agrega la palabra agion que significa santo, ¿verdad? Entonces es Hechos de los Santos Apóstoles. Evidentemente ya estos títulos empiezan a darle una impronta o un sello característico a lo que se piensa que es lo que va a decir este libro, ¿no? Entonces, ya hablamos aquí de santos apóstoles como dándoles un lugar de preeminencia a las narraciones que el autor va a expresar en este libro y lo va a colocar en este sentido de santidad. Y algunos manuscritos, en contadas ocasiones, va a escribirse como Louca Evangelisto Praxis Donagion Apostolon, que significa Hechos de los Santos Apóstoles del Evangelista Lucas. Bien, este título ya evidentemente le da ah, un sesgo profundamente marcado para establecer que quien escribe este libro es un personaje llamado Lucas, ¿no? Y además le da el título de evangelista, ¿no? No, no como lo vamos a ver en título de médico, sino de evangelista. Y esta variante del título, ¿verdad? Que alguien le pudo haber colocado, pues evidentemente pretende darle un sentido al libro misional, ¿no? Un sentido misionero, que en esencia lo es, ¿no? Porque es un libro que nos va a hablar acerca de cómo el Evangelio se fue extendiendo. Bueno, en términos generales, podríamos decir que el libro, con el título que nos plantea, vamos a ver que va a tratar sobre la expansión de la iglesia primitiva, ¿no? Eh, si nos atenemos a los manuscritos más antiguos, diríamos entonces que este título, este libro debería llamarse Hechos de Apóstoles y tendrá como finalidad, ¿verdad? Plantearnos, tendrá como finalidad ayudarnos a entender cómo el desarrollo de la iglesia primitiva estará basado básicamente por el actuar de ciertos personajes, como dije, al principio los 12, luego Pedro y Juan, luego un poco Santiago, el hermano de Jacobo, perdón, el hermano de Juan, pero se incrustarán nuevos personajes como Esteban, como Felipe, los helenistas y finalmente Pablo. Entonces, va a ser interesantísimo cómo estos hechos, este, o estos actos, ¿no? Como en la traducción inglesa se manifiesta, los actos de los apóstoles, bueno, tienden a establecer cómo la iglesia primitiva se expandió. Bueno, el autor del libro, vamos a ver un poco sobre el autor del libro. No sé si después lo voy a mencionar, este, sobre el título, volviendo un poco aquí al título, no sé si después lo voy a mencionar. Pero si lo mencionas después, bueno, está bien, ¿cómo se llama? Lo reafirmamos. Pero muchos biblistas modernos han pretendido cambiarle el nombre al libro y le han denominado con una frase que tiene su propio justificativo, ¿verdad? Y le han querido llamar el libro de los actos del Espíritu Santo o hechos del Espíritu, ¿no? Porque en esencia
si, como dijimos, si nosotros le dejamos como Hechos de los Apóstoles, no le hace honor el título a lo consagrado en el libro, porque no estamos hablando de todos los apóstoles, ¿verdad? Pero sí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el espíritu, porque vamos a ver cómo este libro tiene que ver mucho con el espíritu, ¿verdad? La realidad divina de Dios y cómo el espíritu se va manifestando, porque ahora es el Espíritu Santo quien acompaña a la iglesia. Si recordamos que Jesús dijo que él se iría, pero que no dejaría solos a sus discípulos, sino que enviaría al Consolador, al Paráclitos, al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo va a estar presente en todo este libro. Y considerando esta situación, bueno, podría darse por entendido que es un libro que nos va a hablar acerca no de estos personajes, sino del actuar del Espíritu Santo, ¿no? Es una propuesta que se hace para entender el mensaje del libro. Tal vez cuando hagamos la exégesis nos daremos cuenta de esto. Bueno, dicho esto, entonces vayamos al autor del libro. Aunque su nombre no aparece en el libro porque no hay una alusión que diga yo, Lucas, o yo, fulano de Abraham, escribo esto, desde el principio de la historia de la iglesia siempre se ha mantenido, o se ha entendido o se difundió la idea de que Lucas era su autor. Bueno, sabemos muy poco de Lucas, porque solamente se le menciona tres veces en el Nuevo Testamento. Las citas están ahí, Colosenses 4:14, Filemón 24 y segunda de Timoteo 4:11. Y estas referencias que encontramos, ¿no es cierto?, en estos pasajes, que podemos leerlos, este para que podamos entender lo que dice. Bueno, por ejemplo, Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, ¿no? Entonces aquí hay una alusión, al menos por lo que nos plantea la carta a Colosenses, que Lucas tenía dos características, era médico. Ya desde ahí nos damos cuenta de la formación que tiene este personaje. Es una formación alta, es una formación, los médicos como hasta ahora, ¿verdad? Son genios porque conocen muchas cosas. Y la otra característica es que era muy amado, muy querido, ¿no? Muy apreciado por todas las comunidades cristianas. Bueno, se había ganado ese apelativo, ¿no es cierto? Y bueno, era una forma de describirlo, ¿verdad? De describirlo. Bueno, tenemos luego a Filemón 24 y, y dice en este pasaje de Filemón 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ¿verdad? Entonces, dentro de los que le ayudaban a Pablo, como parte de su ministerio, ¿verdad? Quienes acompañaban a Pablo, pues no solo estaba Marcos, Aristarco, Demas, sino también Lucas se cuenta como un cercano colaborador de Pablo. Y eso, pues evidentemente lo hace importante. Bueno, luego tendríamos nosotros la otra cita que es de segunda de Timoteo, que es el capítulo 4 versículo 11 y dice esta cita, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Esta referencia a Lucas se deja ver que era muy cercano a Pablo, que era muy cercano a él, porque bueno, es el único que está en el momento último, los días últimos del apóstol Pablo, ¿verdad? Y entonces, evidentemente, el afecto que se tenían mutuamente, pues los coloca
para estar juntos en este momento difícil para el apóstol Pablo. Ahora, de estas citas que hemos leído, podemos decir dos cosas que son muy seguras. Primera, es que era médico, como dije, su formación, su conocimiento. ah, Muchos consideran que era el médico de cabecera de Pablo por las afecciones que él tenía. Algunos pensaban que tenía problemas de la vista, otros biblistas creen que tenía ataques epilépticos, otros creen que por la ansiedad de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo era muy ansioso, le salían cierta salpullido o sarna bueno, solo los médicos podían tratarlo. Por eso se podría entender que Lucas es el médico de cabecera de Pablo y eso evidentemente, seguramente más de una vez Lucas le alivió el dolor a Pablo. Y la segunda cosa que vemos aquí es que es muy apreciado entre los colaboradores leales y amigos de Pablo. O sea, Lucas fue su último compañero en el encarcelamiento que tiene Pablo y entonces pues se convierte en un amigo muy leal, un apreciado colaborador, comparten juntos, disfrutan juntos la obra misionera, ¿no es cierto? Y evidentemente pues Lucas va a representar a una figura, ¿no? Muy importante para Pablo. Otra cosa que podemos deducir de esto, ¿no? Y que también va a ser muy importante entenderlo porque Lucas era gentil, ¿no? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el pasaje de Colosenses 4:11, donde decía que médico amado lo saluda, termina en este pasaje la lista de recuerdos y saludos de los que son de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y a partir del versículo 12 empieza una nueva lista que suponemos incluiría a los gentiles. Según estas deducciones, encontramos con el hecho interesante de que Lucas fue el único autor gentil del Nuevo Testamento. Esto es una novedad, es un revuelo, diríamos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los escritores o la totalidad de los escritores eran judíos, ¿no? Pablo era judío de la diáspora, Marcos también era judío, Mateo, ¿verdad? Santiago, Pedro, Juan, etcétera. Y cuando nosotros vemos que Pablo, después del versículo 2 empieza un saludo a los gentiles, incluido Lucas, bueno, nos damos cuenta que Lucas era gentil. Esta alusión de que Lucas era gentil, hermanos, eh, nos deja ver ya entonces lo bien escrito que está el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Lo bien redactado. No solo Hechos, sino también el Evangelio de Lucas. Ya vamos a ver que era un solo texto. Así que bueno, tenemos la figura de Lucas muy presente con estas tres características, que es la evidencia interna que nos da el texto sagrado. Entonces, podríamos haber supuesto que Lucas era médico porque usa términos médicos con mucha naturalidad. Eh, Cuando alguien es abogado, pues uno sabe si un escrito lo hizo un abogado, un médico, un ingeniero, porque siempre va a usar palabras propias de su ramo. Bueno, si concedemos que el mismo autor de Hechos es el mismo autor del Evangelio de Lucas, vemos, por ejemplo, en el capítulo 4:35, cuando se habla la narración del espíritu de un endemoniado inmundo, Lucas dice, cuando el demonio le había tirado al suelo y usa el término médico correcto para convulsiones. Este, lo tiró al suelo, entonces tuvo una convulsión, que esta es una palabra muy propia de los médicos. El otro ejemplo lo encontramos en Lucas 9:38, hablando del que le pidió a Jesús, le dice, Maestro, por favor, mira a mi hijo. Y esta parte de mirar al hijo tiene que ver como el diagnóstico, ¿verdad? Porque en griego eso es lo que significa. El término médico convencional para hacer un reconocimiento, para hacer un diagnóstico, ¿no? Cuando usted va al médico y dice, bueno, vengo a que me reconozca,
o que vengo a que me vea, ¿no? Entonces, evidentemente ah, el médico tiene que hacer todo un diagnóstico para esto. Así que estas narraciones tienen que ver mucho con los aspectos propios de la medicina y no sé si también ustedes recuerden, por ejemplo, cuando se da el caso de la parábola del buen samaritano que aparece en Lucas, bueno, hay muchos términos médicos, ¿verdad? Vendar, curar, sanar, eh, limpiar las heridas, echar aceite, cuidar de la persona. Bueno, son términos o expresiones muy médicas, ¿no? Muy de médicos, perdón. Bueno, hay otros ejemplos más. El ejemplo más curioso se encuentra en el dicho acerca del camello y el ojo de la aguja, ¿no? Los tres evangelios sinópticos nos lo conservan, tanto Mateo, Marcos y Lucas conservan este dicho de Jesús, que es más fácil que entre un a camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Bien, Marcos y Mateo usan para aguja la palabra griega más corriente para designar la aguja de un sastre, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de aguja en esta narración, no estamos hablando como muchos interpretan, que es la entrada, una entrada muy pequeña que había en la ciudad, que entonces el camello no podía entrar por la joroba. No, Jesús realmente se está refiriendo a una aguja de coser, ¿no? A una aguja de sastre. Así lo vemos, como lo plantea Marcos y Mateo, porque ellos usan la palabra rafís. Entonces la palabra rafiz es básicamente la aguja de una costurera, ¿verdad? De un sastre, ¿no? Las agujas de la abuela. Pero perdón, pero Lucas no va a usar la palabra griega rafiz, sino va a usar la palabra griega beloné, que esta palabra es aguja que usan los médicos, una aguja de cirujano. Este, Así que bueno, vemos claramente que la mentalidad de Lucas es una mentalidad que se ve reflejada en sus escritos. Y se confirma entonces que Lucas bien pudo haber tenido esta profesión, que pudo haber ejercido mucho tiempo esta profesión hasta que se convirtió al cristianismo. Entonces, saber que Lucas era médico y los términos técnicos de los médicos era de lo que se usaba de manera natural, pues al momento de expresar sus propias ideas. La paternidad literaria de Hechos, siguiendo con el autor del libro, la paternidad literaria de este libro está relacionada siempre, como dije, con el tercer evangelio, que es el evangelio de Lucas, porque ambos, ¿verdad? Ambos prólogos comienzan de manera similar y dirigidas a una persona. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos 1:1, dice, en mi primer tratado, es decir, en mi primer libro, en mi primer escrito, o en la primera parte de lo que yo escribí, Teófilo, y aparece un nombre, ¿verdad? Muy común, Teófilo. Dice, me ocupé de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Si nosotros nos retrotraemos a lo que dijo Lucas, Lucas dice en su prólogo que le dice a Teófilo que él va a poner en orden todas las cosas que entre ellos, perdón, que entre ellos han sido ciertísimas, que muchos han contado, pero que él quiere poner en orden. Así que tanto Lucas, el Evangelio, como Hechos de Apóstoles están dedicados a un personaje llamado Teófilo, para quien el autor escribió un tratado de las palabras y hechos de Jesús, ¿no? Es decir, el tercer Evangelio está dedicado a Teófilo.
fue escrito para él, pero después se convierte como un escrito de la comunidad lucana. Así que la dedicatoria a la misma persona supone que el autor, tanto del Evangelio como de los Hechos, es el mismo. Y esto nos hace pensar que habría sido un solo libro el que se escribió y que después, para efectos prácticos, se dividió en dos. Al igual que el tercer evangelio, los Hechos de los Apóstoles es una obra anónima, pues no dice yo Lucas, se hacen las inferencias, pero hasta ahora no hemos visto ninguno. Las veces que ha aparecido Lucas ha sido nombrado por Pablo, pero no en relación a los libros, ¿verdad? Así que en ninguna parte de este libro hay el más mínimo indicio sobre quién sea el autor de este extenso libro, el Evangelio y el libro de Hechos. En este sentido, difiere de las cartas en la obra paulina que llevan el nombre del autor. O sea, las cartas paulinas sí nos dicen yo, Pablo, ¿no? Silvano, Timoteo, yo les escribo esto de mi propia mano. Entonces sabemos que esas cartas o esos escritos vinieron directamente de Pablo, pero no pasa lo mismo ni con Lucas ni con Hechos. Hay pasajes, y esto es interesantísimo, ¿verdad? En el libro de Hechos, en los que la narración cambia de tercera a primera persona del plural. Esto es interesante. Es decir, lo que parece indicar que el autor era un compañero o asociado de Pablo. A estos pasajes se les llama los pasajes nosotros o secciones nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos, ¿verdad? Eh, en estos capítulos 16, del 10 al 17, capítulo y versículo 20, capítulo 5 al 15. Van a ver ustedes, por ejemplo, abran su Biblia y vamos a situarnos en Hechos, capítulo 16, versículo del 10 al 17. Y entonces vamos a ver el pasaje. Dice de esta manera. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, aquí el autor se involucra, o sea, se hace presente. Hasta el capítulo 16 venía hablando de manera de tercera persona, o sea, no hacía ninguna alusión personal. A partir del capítulo 16, ¿verdad? Este, encontramos esta referencia. Vamos a ver, versículo 1. Todo lo que es del 10 al 17, vamos a ver las palabras en tercera persona. Vinimos con rumbo directo a Satomosia. eh, Estuvimos en aquella ciudad. Salimos fuera de la puerta. eh, Sentándonos. Hablamos a las mujeres. Siempre hay como una alusión a al autor, ¿verdad? Bueno, estos pasajes que aparecen ahí, no, aún con todo esto, que sabemos que el autor era alguien que, que compartió con Pablo todas estas experiencias y que a partir de estos textos nos damos cuenta de que ya el autor se mete de lleno, por eso se llaman los pasajes de nosotros, es decir, ya se incluye el autor, pues aún con todo esto no nos da una pista para saber quién fue el autor. O sea, realmente no sabemos quién fue el autor, solamente podemos conocer estas características, pero no tenemos el nombre.
Este, y entonces va a ser discutido, ¿no? Muy temprano en la iglesia primitiva sobre la paternidad literaria de este escrito. Y entonces vamos a ver cómo los padres de la iglesia, los primeros líderes, los primeros escritores cristianos, ¿no? Que tenemos, ya dan por sentado quién es el autor. Por ejemplo, Irineo, que estamos hablando de la mitad del segundo siglo, él hace ya una referencia explícita y dice, Lucas, compañero de Pablo, puso por escrito el evangelio que éste predicaba. Entonces ya a mediados del siglo segundo ya hay como una tendencia dentro de la tradición de atribuirle a Pablo, perdón, a Lucas, el autor, al menos para Irineo, del evangelio, ¿no? Orígenes, que estamos hablando ya a finales del segundo siglo, principios del tercer siglo, dice el tercero, es decir, el Evangelio, según Lucas, avalado por Pablo y escrito para los gentiles. Entonces ya la idea se va reforzando con el paso de los tiempos y los padres de la iglesia y los apologetas cristianos le dan ya ah, esta idea, ¿verdad?, de que Lucas es el autor. Eusebio de Cesarea, ya en el siglo cuarto, ¿verdad? Vamos a encontrar una cita que dice, nos dejó dos libros divinamente inspirados. Uno de ellos es el Evangelio y el otro se titula Hechos de los Apóstoles. Entonces, vean ustedes acá como ya para el siglo cuarto encontramos básicamente la idea de que ambos libros, tanto el Evangelio como el libro de Hechos, están atribuidos directamente a Lucas. Vaya, perdón. Y finalmente ya Jerónimo en el siglo quinto, ¿verdad? Lo planteará de una manera tal que la tradición durante muchos siglos sostendrá que el autor es Lucas, aun cuando hoy muchos exegetas, muchos biblistas modernos desconocen, no consideran o no creen que Lucas haya sido el autor, pues hay muchos biblistas que siguen sosteniendo la tradición muy temprana de la iglesia de que efectivamente Lucas fue quien escribió esto. Bueno, Jerónimo dice, el tercer libro, el Evangelio según Lucas, este médico, Lucas, después de la ascensión de Cristo, fue recogido por Pablo como compañero de viaje. No conoció al Señor durante su vida terrena y hubo de buscar información, comenzando desde el nacimiento de Juan. Lucas, médico antioqueno, como lo indican sus escritos, no fue desconocedor de la lengua griega, según seguidor del apóstol Pablo y compañero de toda su peregrinación, escribió el Evangelio. Bueno, acá ya Jerónimo nos da varios datos que no sabemos de dónde sacó esta información, ¿verdad? De que era antioqueno, por ejemplo, pues no tenemos ese dato y no sabemos de dónde Jerónimo lo sacó, pero evidentemente ya para estas fechas ha quedado muy claro, muy arraigada la idea de que Lucas es el autor del libro. Bien, la fecha de composición, hermanos, ustedes saben que son muy discutidas las fechas, no hay fechas que digan, bueno, coinciden, depende de los biblistas. Hay biblistas que se manejan en fechas muy tempranas, otros muy tardías, ¿no? Realmente no hay una unanimidad que suponga cuándo se escribió este libro. Pero, bueno, vamos a ver algunas propuestas. La fecha de hechos es controvertida. Las opiniones de los comentaristas modernos pueden agruparse en tres categorías, es decir, hay biblistas que datan muy temprano el libro, otros muy tarde y otros muy intermedio. Vamos a ver cuáles son estas fechas que proponen, ¿verdad? Para su composición. La fecha más temprana, hay biblistas que dicen que este libro fue escrito a mediados de los años 60, ¿no? 64, etcétera.
o bien antes de terminar el arresto domiciliario de Pablo en Roma, probablemente en el 61-63, porque parece ser que Pablo muere entre el 64 y 65. Entonces, muchos consideran que o fue después de la muerte de Pablo, ¿verdad? Antes del 70, o fue este, eh, en el transcurso en que Pablo estaba viviendo. Pero no nos movemos de ahí, ¿no? La fecha más temprana que establecen los biblistas es el 65, ¿no es cierto? Antes del 70, la fecha más temprana. Los argumentos tradicionales en apoyo de esta fecha dicen que Lucas debió escribir los hechos en una fecha temprana. ¿Por qué? Primero, porque no hace mención de la muerte de Pablo, ¿verdad? El libro de Hechos termina con un final abierto. Tampoco nos dice nada del procesamiento que tiene Pablo ante el César, ni de cómo lo exculpó. Eh, si Lucas hubiera escrito más tarde, entre los años 70 y 80, ¿cómo podría haber dejado de mencionar estas cosas? Sí, ¿por qué? Si el libro se escribe muy tardío, ¿por qué Lucas no menciona el martirio de Pablo, ¿no? Que en esencia tendría que haber sido así. Eh, Esa es una razón para los que fechan muy temprano el libro de Hechos. Otra razón es que no hace mención de la persecución de los cristianos de Roma por Nerón en el 64, que también fue un hecho profundamente traumático o un hecho muy conocido. Y el tercer argumento para datar el libro de Hechos muy temprano es que la intención menor de apología en los Hechos, es decir, no es un libro confrontativo, ¿no? Que es mostrar que la cristiandad era una religión lícita en el Imperio Romano, no tiene sentido, toda vez que fue objeto de persecución en tiempos de Nerón o había llegado a ser una religión ilícita. Es decir, la intención que tiene Pablo, la carta, el libro de Hechos, es decir, que los cristianos no eran peligrosos y entonces había como una cierta convivencia pacífica con el Imperio Romano. Cuando se da la persecución, el Imperio Romano, va a declarar a los cristianos como una religión ilícita, ¿no? O fuera de la ley. Por eso serán perseguidos, por eso serán martirizados y serán asesinados, ¿no? Un segundo, por favor. Y entonces básicamente sería estas las objeciones, ¿no es cierto? Porque si se hubiera datado muy tarde, el libro de Hechos no hubiera caído bien porque el imperio ya estaba muy peleado con los cristianos. Bueno, esas serían las razones que dan los biblistas que datan el libro de Hechos en vida de Pablo o muy posterior, inmediatamente después de la muerte de Pablo. Bueno, el otro extremo es la fecha más tardía y ya lo sitúan entre el siglo segundo y básicamente sería entre el 100 y el 130, ¿no? Después de Cristo, y estamos en el siglo segundo. Son muy pocos autores, ¿verdad? Son muy pocos autores que establecen la fecha tardía, ¿no? La mayoría de los biblistas no consideran que haya sido tan tardío el texto, ¿no? Sobre todo porque los hechos que narra son hechos muy próximos a la muerte de Jesús. Entonces, escribirlos con tanta distancia hubiera ah, parecido muy extraño, ¿verdad? Muy extraño todo lo que hubiera dicho Lucas, pues ya estamos hablando casi un siglo después de que el Señor Jesús habría muerto. Bueno, la fecha más consensuada entre los biblistas es la fecha intermedia, que lo sitúa en los 80, en los años 80, ¿no? Eh,
Las razones para una fecha posterior al 70, recuerden que el año 70 fue fundamental porque es la destrucción del Templo de Jerusalén por parte del emperador Tito, emperador romano. Eh, Está sacada en su mayoría por el Evangelio de Lucas, ¿no? O sea, Lucas nos dice cosas interesantes que se van a plantear después del año 70. ¿Cuáles son las razones que tendrían los biblistas para establecer la fecha de hechos posterior al año 70? Primero, el reconocimiento de Lucas de que muchas tentativas, ya había muchas tentativas, había muchos intentos de varias personas para contar la vida de Jesús, ¿no? Según Lucas 1:1. Y eso habían precedido a la suya, sería difícil de entender en los primeros años de la década del 60. ¿Por qué? Porque para esa fecha es muy corto el plazo en el cual empiezan a escribirse textos sobre Jesús. Ujú. Marcos se escribe más o menos para estas fechas. Entonces, fíjense, cuando Lucas dice, hay muchos que ya han hecho muchos intentos, significa que ya pasó mucho tiempo para que alguien escribiera sobre Jesús. Otro argumento es que, por ejemplo, Lucas 13:35, la primera parte dice, vuestra casa es abandonada. Es una frase que se dirige a lo que sucedería en Jerusalén, que tendría que ver con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es decir, que el templo de Jerusalén, al haberse sido destruido después en el año 70, esta frase que Lucas toma de Jesús tomaría sentido, ¿verdad? Recobraría sentido. Entonces, los lectores de Lucas dirían, ahora entendemos por qué el Señor Jesús dijo que la casa sería abandonada, es decir, que Jerusalén sería destruida. Y esto sucede después del 70, perdón. Y la tercera es que la profecía de Jesús sobre el templo, tanto que está en Marcos, y el anuncio de la profanación, de la abominación y desolación que aparece en Marcos, se convirtieron en el dicho Jerusalén rodeada de ejércitos que aparece en el relato de Lucas. Entonces, la profecía apocalíptica de Marcos, aludiendo a Daniel 9:27 o 12:11, sobre la inminente desolación del templo, ha dado paso a la descripción del sitio y conquista de la ciudad de Jerusalén. Es decir, que cuando Lucas dice que Jerusalén será rodeada de ejércitos, es porque eso el autor lo vio, lo vivió, lo miró, y entonces, evidentemente, escribirlo de esa manera, pues lo coloca en un escrito posterior al año 70. Bueno, la mayoría entonces de los biblistas coinciden mucho más en esta fecha. Es un libro que se escribe en los 80, donde han pasado ya muchas situaciones y que además para estas fechas, ¿no es cierto? Este, eh, en la década de los 80 encontramos que ya Lucas necesita escribir un libro que trate de reflejar la experiencia de la iglesia que en ese momento se estaba viviendo, ¿no? La iglesia necesita consolidación, la iglesia necesita recordar sus orígenes, la iglesia necesita leer, que se ponga por escrito dónde fue hecho tal o cual cosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a dejar allí, estas son las ideas. En lo particular me inclino más a que sea por el año 80 la composición del texto, pero bueno, las razones están ahí y hay que considerarlas siempre, ¿no? Bien, ¿dónde pudo haberse compuesto el libro? ¿Dónde se escribió el libro? Bueno, en cuanto al lugar de la composición de esta dupla, Lucas, Hechos, o sea, el Evangelio y Hechos, pues no se sabe absolutamente nada dónde pudo haber sido, a no ser que el consenso general entre los eruditos de que no fueron escritos ni en Palestina ni en Siria, porque evidentemente es un libro escrito por un gentil, ¿no? Entonces,
Palestina no tendría que haber sido, Siria es una región muy próxima a Palestina. Irineo creía que los libros de Hechos fueron escritos en Roma, Eusebio también creía lo mismo, pero la tradición antigua muchas veces menciona que pudo haber sido escrito en Acaya o en Cesarea. Bueno, a la larga, ¿no? Es un asunto de poco interés saber cuándo o dónde fue compuesto Lucas o Hechos, pues su interpretación, especialmente de los hechos, depende poco de la fecha o de su lugar de composición, ¿no? En esencia, no interferiría saber con precisión si fue en los 60 o fue en los 80, o si fue en Palestina o en Siria o en Roma o en Acaya o en Cesarea, no va a influir en la interpretación que nosotros hagamos del texto. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase, ¿verdad? Estamos, como dije, viendo los aspectos más relevantes de lo que es el libro. Bueno, vamos a seguir viendo más cosas para que vayamos familiarizándonos con los términos, con los temas, con este libro maravilloso, ¿verdad? Y de esa manera iremos descubriendo las intenciones que tiene el autor al respecto. Bueno, deseo que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Paz y bendiciones para sus vidas.